Bien, buenas noches a todos. A ver, ahora sí ya. Buenas noches a todos y todas. Les saluda Mariela Casa del equipo de comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. En nombre de nuestra institución, les queremos agradecer por su asistencia e interés en participar en este conversatorio, donde se hablará sobre las restricciones a la participación de proveedores. Este conversatorio es realizado en el marco de la convocatoria del programa de especialización en gestión de las contrataciones que está próximo a iniciar, por lo cual también vamos a contar con un espacio para que todos los interesados en llevar este programa puedan tener más detalles sobre este programa de especialización. Antes de iniciar con el conversatorio, indicarles e invitarles a todos los asistentes a que puedan realizar sus preguntas a través del chat grupal y las ponentes puedan responderlas. Así que sin más, vamos a dar inicio a este evento y vamos a presentar, bueno, la profesora Elisa Laca, abogada por la PUC. Se ha desempeñado como directora de adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Viceministerio de Hacienda en el MEF, supervisora en el OCE, así como especialista y coordinadora en el diseño de las políticas públicas en materia de contratación estatal en el MEF también. También se encuentra presente Mariela Cifuentes, abogada por la PUC, máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla, en La Mancha, en España. Cuenta con estudios de maestrías en Gestión de Políticas Públicas y posgrado en Gestión de las Contrataciones y Adquisiciones Públicas en la Universidad de Lima. Se ha desempeñado como directora del Registro Nacional de Proveedores de la OCE y se desempeña como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, también OCE. También nos acompaña Cecilia Gil, abogada por la PUC. Se ha desempeñado como directora ejecutiva adjunta en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ha sido vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado del OCE, directora de Administración del MININTER, asesora del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL, hoy Pronatel, y secretaria general del MIM. Lamentablemente no nos ha podido acompañar el profesor Mijail Vizcarra, quien es el coordinador del programa de gestión de las contrataciones. Quizás se pueda conectar en unos minutos, pero por temas laborales se le ha complicado el tiempo. Así que sin más, le voy a dar pase a la profesora Elisa Laca para iniciar el evento. Adelante, profesora. Gracias, Mariela. Gracias y bienvenidos a todos. Qué bueno tener este espacio para poder compartir un poco sobre contratación pública. Sí, yo les voy a explicar de forma general, ¿sí? Algo pasa con el PPT, un segundo. Ahora sí, ¿sí? Yo les voy a explicar de forma general el marco que tenemos actualmente respecto a estas restricciones, ¿no? Para ser participantes en los procedimientos de selección, ¿sí? ¿Qué son los impedimentos para contratar con el Estado? Son aquellas circunstancias que no permiten, ¿no es cierto?, a los proveedores, sean personas naturales o jurídicas, contratar con el Estado, ¿no? Ni participar de los procedimientos de selección, ¿sí? ¿Por qué es necesario contar con impedimentos? Básicamente porque, si bien, ¿no es cierto?, es un derecho constitucional la libertad de contratar, también es cierto que los objetivos de la compra pública, ya como régimen que tenemos, es contratar en las mejores condiciones de calidad y precio. Y para poder contratar en las mejores condiciones de calidad y precio, nos interesa mucho promover la competencia que solamente se va a poder generar realmente si existe igualdad de trato, ¿no? Entonces, considerando estos principios de competencia y de igualdad de trato, es que la normativa tiene que regular esos supuestos que de alguna forma, restringiendo esta libertad constitucional de contratar, va a ayudar al régimen a generar, ¿no es cierto?, mejores elecciones, mayor competencia también. Es por eso, nuevamente, que es necesario contar con estos impedimentos dentro de la ley de contratación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el alcance de estos impedimentos? ¿Sí? Más adelante de repente vamos a ver algunos ejemplos específicos, y más aún con Mariela y Cecilia, pero podemos hablar de forma general que el ámbito de estos impedimentos, ¿sí?, puede ser absoluto, es decir, que no puede contratar aquel proveedor con ninguna entidad del Estado, en ninguna zona del Estado, ¿sí? Relativo cuando de repente el impedimento se circunscribe a determinada entidad o determinada zona geográfica, ¿sí? También tenemos aquellos impedimentos por parentesco,
¿sí? Porque si bien los impedimentos usualmente están relacionados, ¿no es cierto?, a determinado funcionario o servidor que tiene algún nivel de influencia sobre la contratación, lo cierto es que por el parentesco, ese nivel de influencia se puede también extrapolar al pariente, y de acuerdo a nuestra regulación es hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, ¿no? Y finalmente tenemos otro grupo que es el de los inhabilitados. ¿Cuáles son los inhabilitados? Aquellos que han sido sancionados por el Tribunal de Contrataciones y no pueden contratar con el Estado, de repente en un periodo, o de repente definitivamente, ¿sí? Estos son un primer grupo, en todo caso, como podemos dividir los impedimentos, pero también podríamos, ¿no es cierto?, ahondar un poquito más y hablar, como decía yo, impedimentos en el ámbito total cuando el impedimento es absoluto. Cuando estamos ante impedimentos absolutos o totales, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, los congresistas, los jueces supremos, ¿no? Tenemos el ámbito regional. ¿Quién está impedido en el ámbito regional? Los gobernadores, vicegobernadores, cuando dejan el cargo, ¿no? Porque cuando están en el cargo, estos tienen impedimento a nivel nacional. Pero una vez que los deja, la norma establece, ¿no es cierto?, que el impedimento se circunscribe a esta zona de competencia territorial, ¿sí? O ámbito regional en ese caso, ¿no? Lo mismo sería para el caso del ámbito de competencia territorial, por ejemplo, en el caso de los regidores, ¿sí? Los regidores siempre están impedidos solamente dentro del ámbito de la competencia, ¿no?, de la municipalidad, por ejemplo, que corresponde. Luego tenemos dentro del ámbito del proceso de contratación, ¿sí? ¿Quiénes están impedidos dentro del ámbito del proceso de contratación? Por ejemplo, los ex servidores de una entidad que tienen determinada información privilegiada, ¿sí? En ese procedimiento de selección no pueden participar porque de repente, antes de cesar en sus funciones, tuvieron información que les podría dar una ventaja dentro del procedimiento de selección. ¿Sí? Luego tenemos el tema de extensión por parentesco, que es lo que yo les mencionaba en la lámina anterior, ¿sí? Cuando estamos hablando de, perdón, de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, no sé, llámase el hijo, el padre, ¿no es cierto?, el hermano, ¿sí? O por afinidad, llámese el cuñado, por ejemplo, ¿sí? Se les extiende el impedimento y tampoco podrían contratar de acuerdo al nivel de influencia del funcionario que tiene el impedimento original, ¿no? Luego tenemos también un impedimento relacionado a la participación en personas jurídicas. Es decir, de hecho, las personas jurídicas no son como las personas naturales, ¿no es cierto?, totalmente identificables, sino detrás tendrán a un personal que se encarga de administrar, gestionar esta persona jurídica, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que en estas personas jurídicas la participación, ¿no es cierto?, es mayor al 30% de estos funcionarios que tienen el impedimento originario, también, ¿no es cierto?, el impedimento se le aplicará a esta persona jurídica. Luego tenemos también estas personas jurídicas que de repente no tienen fines de lucro, ¿no? Por ejemplo, las ONG. En esos casos, también el impedimento se puede ser extendible a estas personas si sus asociados o miembros, ¿no es cierto?, sus consejos directivos tienen estos impedimentos originarios, ¿no? Por ejemplo, ser el presidente de la República, el gobernador, o el hijo del gobernador, etc., ¿no? Luego tenemos, ¿no es cierto?, a la vinculación por gestión en personas jurídicas, ¿sí?, que ya de repente no estamos hablando de accionistas, sino estamos hablando de los apoderados, los representantes, ¿sí?, que tienen también, o que han sido, o que son, en todo caso, estos funcionarios que tienen este impedimento originario, ¿no? Luego tenemos, como también les comenté en la diapositiva anterior, los inhabilitados, que básicamente han tenido alguna sanción, ¿sí? E incluso también esa vinculación con las personas jurídicas inhabilitados también, ¿sí? Aquellos que tienen algún tipo de vinculación por las personas que lo representan, por los accionistas, se puede advertir que son personas jurídicas vinculadas, también existe la inhabilitación, ¿sí? Luego tenemos el tema de la reorganización. En este grupo, ¿a quiénes tenemos?
de repente aquellas empresas que ya no son la empresa que fue sancionada originalmente, pero que es posible advertir, ¿no es cierto?, que a través de algún ardid que quiere construir otra fachada, ¿no es cierto?, y eliminar ese impedimento originario, esa inhabilitación que se ocasionó por un mal proceder, ¿no?, y que ocasiona su inhabilitación. En esos casos, cuando eso es identificado, también estamos ante un impedimento. Luego tenemos también a las personas condenadas por delitos, ¿sí? De hecho, si hay una condena, en efecto, no pueden participar dentro de los procedimientos de selección, se origina este impedimento, ¿sí? También tenemos impedimentos en relación a vinculación económica, cuando se pertenece al mismo grupo económico, y finalmente tenemos a este grupo de listas negras. ¿Qué son las listas negras? Los registros, ¿no es cierto?, que existen donde se evidencian malos comportamientos. Por ejemplo, estos registros de deudores civiles, de abogados sancionados por mala práctica, ¿no? Registro de sanciones y despidos, por ejemplo. En esos casos, si tenemos algún proveedor que está, ¿no es cierto?, dentro de este listado, entonces no podrán contratar con el Estado, ¿sí? Entonces, básicamente, estos son los grupos de impedimentos que tenemos en la ley de contrataciones, ¿sí? Impedimentos que están taxativamente incluidos en la ley, como yo les decía, porque en efecto son una restricción al derecho de contratar, pero son una restricción que justifica para lograr, en efecto, los fines del régimen de contratación pública, ¿sí? Creo que con eso te puedo dar el pase, Mariela, para tu exposición. Muchas gracias, Elisa, muy amable. Sí, déjenme solamente compartir un minuto, por favor. Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a este conversatorio, que es una iniciativa que la Universidad Católica nos presenta para poder un poco hablarles de un tema que es bastante importante y que se ha convertido en un tema que a nivel de los temas que manejo en el Tribunal de Contrataciones se ha visto incrementado en los últimos años en torno a la cantidad de expedientes que se revisan en el tribunal con motivo de una infracción vinculada a una restricción que tienen los proveedores y que muy bien nos ha estado explicando la doctora Laca, que es el tema de los impedimentos para contratar con el Estado que tienen ciertas personas, ciertos funcionarios, ¿no?, que ocupan alguna labor o que realizan alguna labor a nivel estatal, básicamente. Y es lo que vamos a conversar ahora en estos minutos que nos han concedido. Empezaremos recordando lo que ya un poco Elisa nos ha dado el primer alcance respecto de estos impedimentos que existen en la norma de contrataciones. Sabemos que los impedimentos están previstos a nivel del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Estos impedimentos a lo largo de las diversas normativas que hemos tenido en torno a las modificaciones de la Ley de Contrataciones, hemos visto que se han ido incrementando. Elisa nos acaba de mostrar un círculo de todos estos impedimentos que tenemos actualmente en la norma, y es un círculo bastante amplio. Si nosotros lo comparamos con un círculo similar que pudiéramos tener en torno a los impedimentos establecidos en anteriores leyes de contrataciones, vamos a ver que el círculo era más pequeño, es decir, que tenía menos situaciones de impedimento. Esto se ha dado con motivo de la diversa casuística que se presenta justamente en este tipo de impedimentos, en este tipo de restricciones que tienen los proveedores y las situaciones que van surgiendo en la medida que se van empleando o aplicando restricciones a los proveedores, o situaciones que van surgiendo en la medida de las contrataciones que se van realizando o de las actividades o situaciones que muchas veces se realizan producto de malas prácticas que se dan a nivel de las contrataciones de cierto sector o de ciertos proveedores, ¿no? Entonces, por eso es que vemos, por ejemplo, listas negras, vemos el tema de reorganización societaria, que antes no lo teníamos en las normas pasadas. Entonces, hemos visto incrementado la naturaleza de los impedimentos o las causales de impedimento que tiene el marco normativo actual. Y estos impedimentos además aplican, como bien lo señala nuestro marco normativo actual, a participantes, a postores, a contratistas, a subcontratistas, y además, que también ha sido, eso fue
la última novedad que se incorporó con la última normativa que tenemos vigente actualmente, es que también apliquen a las contrataciones menores o iguales a 8 ITs, ¿no? Y ahí me quiero detener solo un segundo o unos minutitos para explicar que actualmente en el tribunal hemos visto que los expedientes que llegan para efectos de analizar la infracción de contratar estando impedido con motivo de estos impedimentos que estamos mencionando, se ha visto incrementado en relación a las contrataciones menores a 8 ITs. Estoy hablándoles de los años 2020 para adelante, ¿no? Porque antes del 2020 sí habían, porque teníamos algunas situaciones, pero eran menores. En cambio, del 2020 hacia adelante, hemos visto que los expedientes que se presentan por impedimentos o que se aplican a situaciones de contrataciones menores a 8 ITs ha aumentado. Y es más, esta causal de infracción de contratar estando impedido a partir del 2020 hacia adelante se ha incrementado notablemente. En un último reporte que se tiene, y además eso está plasmado en un acuerdo de sala plena, que es lo que me toca comentar ahora a mí, se ha visto que aproximadamente 3.300 expedientes se han generado desde el 2020 hacia adelante, hasta el 2022, que es la data que tenemos, en torno a este impedimento, a estas causales de impedimento que tenemos en nuestra normativa de contrataciones. Eso es bastante en torno al manejo de expedientes que teníamos en anteriores años, ¿no? Y también sabemos, por la casuística que se maneja a nivel del tribunal, que la causal de contratar estando impedido era una de las causales que tenía una cierta cantidad de expedientes, pero que con el transcurso de los años, en los últimos años, se ha visto incrementado notablemente, ¿no? Eso quiere decir, o podría llevarnos a la pregunta, ¿por qué? ¿A qué se debe que se haya incrementado tantos expedientes de situaciones de impedidos para contratar con el Estado? Y la respuesta que nos podríamos dar tiene que ver con justamente las personas que se encuentran impedidas y el alcance que tienen los impedimentos que se le aplican a esas personas, que vamos a comentar algunas de ellas, y también a los parientes de estas personas, ¿no? Hemos visto que el artículo 11 es el que establece estos impedimentos y tenemos en ese artículo 11 4 impedimentos o 4 situaciones de impedimento que son aplicables a ciertos funcionarios. Tenemos, por ejemplo, el impedimento del literal A, que aplica a presidente y vicepresidentes de la República, congresistas, jueces supremos y titulares y miembros de órganos colegiados. Tenemos el caso también del literal B, que son los ministros, viceministros de Estado, ¿no? El literal C, que menciona a los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales, y también en el literal D a los jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los alcaldes y los regidores. Pongamos mucho ojo en este último supuesto del literal D, que es el que nos está causando, o que nos ha causado el incremento de expedientes en los últimos años. Entonces, estas son parte de los impedimentos que tiene nuestra normativa de contrataciones. No vamos a poder mencionarlos todos, y tampoco hacer un análisis exhaustivo de los impedimentos porque nos tomaría mucho tiempo, no es el momento para hacerlo. Es un conversatorio donde vamos a ver estas situaciones nada más que queremos un poco relevar para que ustedes puedan tomar conocimiento. Pero sí es importante que sepan que estos 4 impedimentos donde están estos funcionarios que se mencionan acá, es el que nos ha generado una muy buena cantidad de expedientes a nivel del Tribunal de Contrataciones del Estado. Para tales efectos, cuando el tribunal empieza a analizar expedientes vinculados a impedimentos para contratar con el Estado, el tribunal tiene ciertos criterios que aplica para determinar si el impedimento existe o no existe. Y como primera situación para verificar que el impedimento exista es que hay que verificar que primero que el contrato o que la contratación se haya realizado, ¿no? Entonces, cuando el tribunal revisa los expedientes que llegan a su despacho, en este caso las salas del tribunal, integrada por los vocales, cuando llegan a despacho los expedientes que hay que revisar, lo primero que tiene que verificarse es que el contrato exista. Tenemos muchos expedientes en los cuales el expediente ha pasado para que los vocales del tribunal puedan revisarlos, pero se verifica ya en el análisis que se hace de la documentación y de la información que aparece en cada uno de los expedientes, que el contrato o no existe o que no se puede acreditar que el contrato existe.
Esa es una primera situación que siempre ustedes lo van a advertir en los diversos casos que el tribunal revisa al momento de poder iniciar el análisis de este tipo de situaciones. Entonces hemos tenido situaciones, y sobre todo en contrataciones menores a 8 ITs, donde hemos encontrado bastante dificultad en algunos casos para poder determinar que el contrato exista en torno a que se haya concretado la formalización del contrato. Incluso eso ha dado pie en la oportunidad que el tribunal saque un acuerdo de sala plena específicamente para determinar en qué situaciones se considera que existe la formalización de la contratación o que el contrato existe en torno a las contrataciones menores a 8 ITs, donde el tribunal, por ejemplo, ha señalado que no solamente bastaría con acreditar que hay una recepción en el caso de órdenes de compra o de servicios para concretar la formalización, por ejemplo, sino que también se hace, o que es posible, se puede acreditar la formalización con otras situaciones, como por ejemplo, que acrediten que el contrato existe, como por ejemplo, acciones o actividades que se puedan acreditar durante la ejecución del contrato, pagos que se hayan hecho, facturas giradas, órdenes de pago que se hayan dado, documentos de conformidad, o sea, una serie de documentación que me pueda permitir a mi tribunal, por ejemplo, verificar que se concretó esa formalización. Entonces, lo primero que hace el tribunal al revisar un expediente donde va a analizar el impedimento es verificar que el impedimento exista. Si esa primera premisa de que el contrato exista o que la contratación se haya formalizado no permite acreditar que haya sido así, entonces no podemos pasar al análisis del impedimento. Incluso hemos tenido situaciones donde existiendo documentación de que existe órdenes de compra, órdenes de servicio que aparentemente tienen un tema de recepción o de que se verifica que haya recibido el proveedor, hemos visto por lo menos un par de casos donde eran órdenes de compra que no venían de una contratación independiente particular, sino que eran órdenes de compra que venían de un contrato primigenio, que eran contrataciones que se habían hecho, o mejor dicho, órdenes de compra que se habían emitido prorrogando la duración del contrato principal. Entonces, situaciones particulares, ¿no?, que pueden existir en algunas entidades que así permiten que la contratación se pueda seguir prorrogando. Entonces, por ejemplo, en esos casos también se ha dicho, obviamente, que no es un contrato nuevo, es un contrato que permite generar, o es un documento que permite generar que haya una prórroga de la contratación y, por lo tanto, continuará y allí no existe un tema de que se pueda verificar un supuesto de impedimento cuando el expediente llegó por el tema de un impedimento. Entonces, ahí nos hemos quedado. Entonces, lo primero que podemos determinar en este momento, en esta primera parte, es que hay que verificar que el contrato se dé, que el contrato existe, que el contrato permita tener los elementos acreditativos de que se ha formalizado. Luego de eso, el tribunal lo que va a verificar es si el impedimento existe o no existe en torno a la situación que se está evaluando. Si la situación que se está presentando tiene que ver, por ejemplo, y por lo general casi todos los expedientes son en esa situación, tienen que ver con que el funcionario, alguno de los que mencionaba hace un momento, participa directamente en una persona jurídica, por ejemplo, accionista, o como parte del órgano de administración, o de repente, que son las situaciones más recurrentes incluso, parientes, ¿no? Hemos visto muchísimos casos, la mayor cantidad de expedientes creo que se manejan en el tribunal, tienen que ver con situaciones de impedimento que se relacionan con los parientes de las personas que están consideradas como personas impedidas, o sea, por ejemplo, con los parientes de estos funcionarios que están establecidos en los impedimentos que hace un momento yo les comentaba. El pariente del ministro, por ejemplo, o el pariente del alcalde, que también es situaciones muy recurrentes que últimamente se presentan, aunque se ha venido presentando en realidad, porque nosotros vemos expedientes que se han generado en los años anteriores, ¿no? En el 2023 todavía yo no he visto ningún expediente que tenga que ver con impedimento de algún funcionario que esté ahorita en funciones, porque estamos viendo situaciones de las anteriores gestiones. Entonces, hemos visto bastantes expedientes donde lo cuestionable son los parientes de estas personas que están impedidas en primera situación, ¿no? Entonces, este tema de los diversos casos o la casuística que se genera en el tribunal en torno a cómo resuelve el tribunal y además en torno a las situaciones alegadas por cada una de las partes en los diversos expedientes, permite que el tribunal pueda emitir criterios, o mejor dicho, acuerdos de sala plena, donde plasma ciertos criterios, ciertos alcances en torno a una determinada situación, en este caso respecto al tema de los impedimentos previstos en la ley de contratación. Entonces el tribunal sacó el año pasado un acuerdo de sala plena, que es el acuerdo de sala plena 003-2022 TCE. Este acuerdo lo que ha hecho es un poco poner
blanco y negro lo que la norma dice, ¿no? Básicamente para dejar sentado y que quede claro, aunque ya la norma es bastante clara en ese sentido, pero más claro de repente, en torno a lo que establece la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy un poco a compartir con ustedes algunos de los criterios establecidos en el. Ay, disculpen, me parece que silencié de manera inoportuna. A ver, les decía, el acuerdo de sala plena, este acuerdo de sala plena que emite el tribunal ha permitido establecer algunos, aclarar o poner en blanco y negro estos criterios que se vienen empleando a nivel del Tribunal de Contrataciones. Creo que a ver. Y justamente acá les comparto este extracto del acuerdo de sala plena, donde se ha establecido estas situaciones que, como les decía hace un momento, ya están en la norma de contrataciones en torno a cómo se aplican esos impedimentos, pero que el tribunal ha creído por conveniente ponerlos en este acuerdo de sala plena para que el público general, los proveedores, los contratistas, los funcionarios y todo aquel interesado en conocer cómo el tribunal aplica la norma de contrataciones pueda saber lo que, repito, ya está en la norma, pero con mayor claridad, y por eso se ha hecho uso de algunos cuadritos para un poco aclarar básicamente cómo deben entenderse cada uno de estos impedimentos y los alcances que tiene respecto de los familiares, ¿no? Sabemos que el impedimento en el caso de los familiares va hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad. Entonces, por ende, el tribunal ha querido por conveniente hacer esta explicación para dejar claro cómo es que deben entenderse estas situaciones de impedimento. Y repito, básicamente por la diversa casuística que el tribunal ha tenido ha tenido y tiene que resolver en torno a los impedimentos para contratar con el Estado. Entonces, dicho eso, quisiera compartir esto con el cual ya termino mi participación en esta parte. En torno a estas situaciones de impedimento, tenemos la situación del literal A, que yo ya les había comentado que habían ciertos funcionarios como el presidente de la República, los vicepresidentes, los congresistas, los jueces supremos, los titulares y miembros de órganos colegiados de los organismos constitucionalmente autónomos. A este tipo de funcionarios y a sus parientes, que incluye al cónyuge, al cónyuge, al conviviente o los parientes de consanguinidad hasta el segundo grado, o también el de afinidad en el mismo grado, va a aplicarse el impedimento durante todo el proceso de contratación cuando estén en el ejercicio del cargo. O sea, por ejemplo, actualmente un congresista, actualmente el presidente de la República, actualmente un juez supremo, les decía que actualmente estas personas, estos funcionarios tienen un impedimento, ¿no? Entonces este impedimento se aplica cuando están en el cargo durante todo su proceso de contratación. Y además, no solamente aplica este impedimento cuando estén ejerciendo el cargo, sino además cuando hayan dejado el cargo hasta 12 meses después, y también será en todo proceso de contratación. En el caso de los ministros y los viceministros, estas personas tienen el mismo impedimento por el periodo de cuando están ejerciendo el cargo, ¿no? En todo proceso de contratación que implica en todo proceso de compra que se realiza a nivel del Estado peruano. Entonces, es algo importante que se debe de considerar en el sentido de que no es en el sector, en el caso del ministro, es en todo proceso de compra. Cualquier sector en el cual se vaya a realizar una compra, ya sea por un pariente del ministro o de alguna empresa en la cual él participe, no lo puede hacer porque está impedido de manera absoluta. Y ya cuando deje el cargo, sí, el impedimento solamente va a ser hasta, o va a tener como alcance hasta en el caso de las contrataciones que haga su sector. En el caso de los gobernadores regionales y de los vicegobernadores regionales, este impedimento, que también aplica a sus parientes, son al conviviente, parientes de segundo grado de consanguinidad o de afinidad, va a ser un impedimento que va a aplicar en todo proceso de contratación en el ámbito de la competencia territorial en este tipo de personas, que también aplica la misma situación tanto para los gobernadores y los vicegobernadores como a los consejeros de los gobiernos regionales, a los jueces de las Cortes Superiores de Justicia, a los alcaldes y a los regidores. Y estos cuadritos están en el acuerdo de sala plena, y les he puesto en qué numeral del acuerdo de sala plena se encuentran
incorporados por si ustedes quieren mirarlo, revisarlo o tomarlo en consideración para cuando, si son, por ejemplo, parte de una entidad del Estado, puedan verificar hasta dónde hay un alcance, o si son parte de un proveedor, para que sepan, en el caso de que de repente algún pariente suyo pueda llegar a ser algunos de los funcionarios que acabas de mencionar, y puedan saber cómo es que aplica ese tema de los impedimentos, ¿no? Entonces está allí extraído en estos cuadritos. Solo me resta decirles que hemos visto incrementado, con motivo de las últimas gestiones de ciertos funcionarios, como en el caso de los alcaldes, que hemos tenido situaciones de personas jurídicas que integran tanto el propio alcalde como los parientes de este funcionario. O sea, acá el tribunal ha venido sancionando en bastantes casos esas situaciones, porque es un impedimento claro, donde no existe la posibilidad de hacer una interpretación, porque recuerden ustedes, hacer una norma restrictiva no existe la posibilidad de interpretar, y por lo tanto el tribunal tiene mucha casuística en torno a la aplicación de sanciones en este tipo de situaciones que se han dado con motivo de estos funcionarios que están impedidos para contratar con el Estado. Gracias por su atención, y doy pase a la doctora Gil para que pueda también hacer o realizar su participación. Gracias por su atención. Buenas noches a todos, y para empezar, muchas gracias a la escuela por convocarnos a este tipo de eventos. El tema del ejercicio académico siempre es importante, permite difundir, permite el desarrollo de capacidades, y una cosa que yo quiero rescatar desde el inicio de este conversatorio son los esfuerzos que hace la escuela para hacer este tema de impulsar el desarrollo de competencias en el sector público y en general transversal también al sector privado, pero bajo una metodología que yo la llamo aprender haciendo, que es quizás el elemento diferencial que yo puedo encontrar entre este tipo de módulos, cursos, que versan sobre un tema que es evidentemente práctico, ¿no? Entonces a mí me toca, si me permiten, y si la pantalla me ayuda, a mí me toca hacer una explicación sobre la base del contexto que acá mis colegas han tenido muy bien a explicar. Y permítanme un minuto que... Estoy usando PDF y creo que debería haberlo usado en PowerPoint. Denme un minutito, por favor. Listo. Yo, para explicar un caso de estudio, como aquellos que desarrollamos en los diferentes módulos comprendidos en el programa, les presento un gráfico, porque la verdad es un poco complicado de explicar situaciones que tienen tantas aristas, ¿no? Hay que reconocer que el tema de aplicación de impedimentos es complejo. Uno de los problemas que tenemos ahorita es que, por ejemplo, la redacción en la ley es bastante copiosa en el tema de impedimentos. Creo que acertadamente en el proyecto de ley que se viene trabajando ya, el hecho de la lección aprendida ha sido empezar a utilizar cuadros, ¿no? Tablas, matrices que permitan que la visualización de la propia redacción sea más amigable para el usuario. Creo yo que responde a la necesidad precisamente de eso, ¿no? De acercarnos al entendimiento del usuario. Yo les planteo comentarles un caso de la vida real. Este es uno de los casos tipo que resuelve el tribunal sobre impedimentos. Yo les planteo una historia bastante sencilla. Existe el señor Z. El señor Z era presidente de directorio de la empresa C. Pero además de ser presidente de directorio de la empresa C, era apoderado de la empresa C y además era accionista de la empresa C con el 25% de su accionariado. El señor Z entonces tiene 3 roles en la empresa C, una persona importante en la empresa C, 3 roles en una sola persona. Y esta empresa C, un día, en abril del 2017, celebra un contrato con una entidad pública.
Hasta allí no habría mayor inconveniente o mayor inquietud si no fuera por el hecho de que el señor Z fue designado viceministro y ocupó comandó este viceministro desde febrero del 2017 hasta julio del 2017. Eso quiere decir que objetivamente el señor Z era viceministro cuando la empresa C suscribió un contrato con otra entidad del Estado. Y viene ahí el tema de si el señor Z generaba un impedimento en la empresa C. Evidentemente, existe una denuncia en relación a este tema, alegando que la empresa C está impedida de contratar con la entidad y a pesar de eso contrató. Y por otro lado tenemos la posición evidentemente de la empresa C y del señor Z que dicen que este señor se había desvinculado de esta empresa con anterioridad. Entonces esos son, digamos, los hechos marco. Pero en ese contexto muy básico, evidentemente, como bien lo comentaba Mariela, un análisis acucioso implica identificar los hechos relevantes y su cronología. Y y creo que con este caso lo puedo demostrar, más que una simple cronología es saber identificar qué hecho enlaza con otros para la configuración de las infracciones. En la diapositiva les presento entonces esta cronología, empezando para decirles que en el 2015 el señor Z había vendido sus acciones en la empresa C. Piensen que él ha sido designado viceministro en el 2017. Él en el 2015 vendió sus acciones. Eso se logra acreditar en el procedimiento sancionador porque él presenta un documento con fecha cierta en donde dice que en efecto vendió sus acciones en el 2015. ¿Qué quiere decir eso? Que para el 2017, cuando él asumió el cargo de viceministro, ya no era accionista de la empresa C. Y así lo reconoce el tribunal. El tribunal dice, en efecto, a mí me genera convicción este documento de fecha cierta que está presentando la empresa, que demuestra que el señor se había desvinculado de sus acciones en el año 2015, por lo tanto el 2017 ya no tenía ninguna vinculación a nivel accionarial. Pero el problema surge porque en el trámite del procedimiento administrativo sancionador, el Tribunal de Contrataciones del Estado le pregunta al RNP sobre la información que la empresa C le ha declarado. Y la última declaración que esta empresa realizó ante el Registro Nacional de Proveedores datada de octubre del 2016. Y el tribunal revisa cuál es la información que se declaró ante el RNP. Y presumo yo, por un descuido, que la empresa C declara todavía en el 2016 que el señor Z todavía era accionista con su 25% de acciones, que además era el presidente de su directorio y que además era apoderado. O sea, le sigue declarando los 3 roles que originalmente tenía. A pesar de que por lo menos ya había evidencia de que se había desprendido de uno de esos roles en el año 2015. ¿Qué hacía la empresa C declarando el rol de accionista entonces del señor Z en el 2016? ¿Qué va a generar esto? Esos dos hechos van a tener una consecuencia en el procedimiento administrativo sancionador. Para el tribunal, estos dos elementos de las primeras 2 flechitas generan indicios de que se ha cometido una infracción, presentar información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores. Si es cierto que el señor Z se desvinculó de sus acciones en el 2015, ¿qué hace declarando la empresa C en el 2016, que sigue siendo su accionista? Esa declaración, ese extremo de la declaración, hace que el tribunal considere que hay inicio, y a pesar de que está en un procedimiento sancionador, ordena que se abra otro expediente sancionador para que en otro procedimiento sancionador se ventile si se configuró o no esa causal. Lo único que va a ocurrir en la resolución que analiza este caso es que el tribunal dice debería informar para que se genere y se abra un nuevo expediente, solo que ya no lo voy a hacer porque ya lo he hecho antes con ocasión de otro expediente. O sea, identifica la situación, pero no vuelve a generar la orden de abrir expediente porque ya se había hecho en otro caso. Pero sigamos con el recuento de hechos. El 21 de febrero del 2017,
el señor Z es designado viceministro. Y ese mismo día, mediante una carta notarial, renuncia, una carta notarial que le dirige a la empresa AC, el señor Z renuncia a su cargo de presidente de directorio y renuncia también a su rol de apoderado, a los dos roles que todavía mantenía, el mismo día de su designación. A los pocos días se celebra una junta de accionistas y esta junta de accionistas acepta la renuncia del señor Z, tanto al cargo de presidente de directorio como al rol de apoderado. Eso pasa en febrero del 2017, la designación y la renuncia y aceptación de esa renuncia por parte de esta junta de accionistas en la empresa C. El 27 de marzo, después, casi un mes después, la empresa C presenta una oferta, les decía, en una entidad pública, se presenta un procedimiento de selección, y en esta presentación de ofertas va a venir comprendida la declaración jurada del anexo 2, que es una declaración jurada que se presenta como un formato predefinido que deriva del artículo 52 del reglamento, en donde, entre otras cosas, los postores declaran que no están impedidos de contratar con el Estado, coberturando con esa declaración todos los supuestos que están en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y que Elisa ha tenido bien reseñar. Presenta entonces su oferta con esta declaración jurada en donde dice que no está impedido y resulta adjudicado con la buena pro, la empresa C recibe finalmente la buena pro, gana el procedimiento y a más o menos el mes siguiente, el 19 de abril, firma contrato con esta entidad pública. Meses después va a renunciar el señor Z al cargo de viceministro y el 27 de octubre del 2017 se inicia un procedimiento sancionador, les decía, por una denuncia que lleva en relación a este tema, en donde las infracciones imputadas son dos. Primero, haber contratado, se imputa a la empresa C, haber contratado estando impedida. ¿Por qué? Porque presuntamente, al momento del inicio, presuntamente habría tenido como presidente de directorio y como apoderado a un viceministro. Y si eso es así, si se demostrase que contrató estando impedido, automáticamente caía como consecuencia que también habría presentado información inexacta, en tanto presentó el anexo 2 como parte de su oferta diciendo que no tenía impedimento cuando lo habría tenido. Entonces, en este caso particular, el tribunal podemos apreciar que hace una identificación de dos infracciones en un mismo procedimiento sancionado. ¿Qué es lo que va a determinar el tribunal? ¿A qué va a atender el tribunal en este caso? El tribunal va a decir algo bastante concreto. Los cargos de representación y de dirección en una persona jurídica, para que sean oponibles a terceros, deben haber sido inscritos en registros públicos. Y el rol de presidente de directorio, la renuncia al rol de presidente de directorio y al rol de apoderados, nunca se llegan a inscribir en registros públicos, o por lo menos hasta que el tribunal está viendo el procedimiento sancionador, no habían sido inscritas en registros públicos. En registros públicos, si uno revisaba la partida registral, todavía iba a encontrar al señor Z como presidente del directorio y como apoderado. Este elemento, esta omisión de no haber hecho el registro correspondiente, hace que el tribunal concluya que aunque la renuncia al cargo de presidente de directorio y de apoderado sí surte efectos con la carta notarial y con la aceptación de la Junta frente a la persona jurídica que es la empresa C, frente al resto de personas, los terceros, no surte efecto porque no tiene publicidad registral. Y el tribunal hace todo un desarrollo sobre lo que significa la publicidad registral y el rol que cumple para que todas las personas tomemos conocimiento de este cambio de información que, si no fuese inscribible, las demás personas, por ejemplo el Estado, nunca podría enterarse. Entonces, lo que va a decir el tribunal es que sí se configura el impedimento, porque el señor Z, aunque había renunciado, al no haber inscrito esa renuncia en registros públicos, no se desvinculó a efectos de terceros, frente a terceros, con la finalidad de que eso pueda ser opuesto a terceros, y considerando un tercero al Estado que
donde si no, va a buscar la información sobre si se configura o no este tipo de impedimentos. Podemos discutir el criterio del tribunal, seguramente habrá quien pueda sostener que es muy severo, pero lo cierto es que este es el criterio que utiliza. Y quisiera añadir una consideración adicional. Por si alguien se está preguntando, pero se le inició por el tema de ser presidente del directorio y ser apoderado, pero también había un tema de accionariado, ¿no? Acertadamente, creo yo, el tribunal no inicia procedimiento sancionador por el tema de el rol de accionista del señor Z, tomando en cuenta que el impedimento para cuando deriva de la participación accionaria tiene que llegar a un 30% de participación accionaria, y el señor Z solo tenía un 25%. Ya ahí no se configuraba el supuesto de impedimento derivado de participación accionaria. Y también porque, como les comentaba, el tribunal sí logra verificar que en relación a sus acciones, el señor Z sí se logra desvincular en el 2015. Y ahí empieza, creo yo, a desarrollar, y eso es lo rico de las resoluciones del tribunal, ¿no? Los criterios que va estableciendo caso por caso. Y este es un criterio que ha sido reiterado en múltiples resoluciones. Empieza a definir que cuando se trata de la participación accionaria, cuando se trata de acciones, como este no es un acto inscribible, la venta de acciones no es un acto que se inscriba frente a registros públicos, allí sí no puedo pedir más que fecha cierta en relación a la información sobre cuándo se inscribió en el registro de la matrícula de acciones. Allí no podemos pedir o no podemos condicionar el tema a si se inscribió en registros públicos o no, porque ese acto no se inscribe. Sin embargo, en relación al rol de presidente de directorio y al rol de apoderado, ambos roles inscribibles frente a registros públicos, el tribunal sí considera, como les decía, que en tanto no se logra o no se hace esa inscripción para cuando el tribunal conoce el caso, nunca, de repente se hizo después, pero por lo menos cuando el tribunal conoce no se había hecho, esa desvinculación no se podía oponer a terceros, siendo el Estado uno de esos terceros, y el tribunal identifica a registros públicos como una única fuente de información de este tipo de actos internos de una sociedad. Se ampara en el desarrollo que había hecho el mismo OCE en una opinión del año 2011. Y además, y esto también me pareció muy, muy interesante, el tribunal reseña que este criterio ya había sido cuestionado en un procedimiento contencioso administrativo, y que había sido ratificado por la Corte Superior, y intentaron elevarlo a la Corte Suprema, y la Corte Suprema confirmó la confirmación de la Corte Superior. O sea, este es uno de los casos en donde el criterio desarrollado por el OCE, que se ampara en la serie de normas que regulan el tema de publicidad registral, no solamente es planteado por este tribunal administrativo, sino también ratificado en sede judicial. Entonces, lo que va a decir el tribunal en este caso finalmente, como les decía, es que como el señor Z no se había logrado desvincular respecto de la manera que pudiese ser oponible a terceros, continuaba entonces vinculado, y eso generaba que en efecto la empresa C hubiese suscrito contrato cuando para los terceros el señor Z, a pesar de que era viceministro, seguía siendo su presidente de directorio y su apoderado, configurándose por lo tanto el impedimento de haber contratado estando impedido. Y eso tenía como efecto de que se considerase que el anexo 2 en el extremo en el que había indicado la empresa C de que no tenía impedimento, comprendía esa información inexacta. Concluyendo el tribunal de que se habían configurado ambas infracciones, y obviamente se tiene criterio de que cuando se configuran dos infracciones se aplica la de mayor sanción, procediendo a sancionar a la empresa C. Ese es el tipo de casos que tratamos de plantear para enlazar y exponer de manera gráfica los diversos conceptos que a veces de plano teórico pueden resultar un poco etéreos. Tratamos de amarrarlos a casos concretos para poder exponer cómo el aplicador, en este caso el tribunal, un aplicador de la norma, cómo interpreta la norma, cómo la utiliza. Finalmente la norma es una herramienta que en este tema
o en este tipo de eventos finalmente procuramos aprender a utilizar de la mejor manera. De mi parte, por lo pronto sería todo. Le doy paso entonces a Elisa, me parece que tiene una pregunta. Sí, gracias, Ceci, gracias por esa gran explicación, por conocer dar a conocer estos criterios del tribunal, y como tú bien señalas, es lo que vamos a ver más todavía en la diplomatura, si llegan a inscribirse. Y creo que hay unas preguntas que ya podemos empezar a resolver, ¿sí? Yo veo una directamente realizada a mi persona, de Juan Cabero, que nos pregunta: ¿dónde encuentro la lista negra? Entiendo que lo hace referencia a la presentación que hice, donde hacía referencia que hay una lista negra, en efecto. De acuerdo a la norma de contrataciones, ¿sí? Hay ciertos registros que nos van a dar la pauta de si están o no impedidas determinadas empresas o personas, ¿no? Que son los registros de deudores civiles, de abogados sancionados. Esos registros ya están explícitamente señalados en la ley, ¿sí? En el artículo 11 de la Ley de Contrataciones. Sin embargo, en efecto, también hay un listado adicional de proveedores que han tenido un mal comportamiento frente a organismos multilaterales. Esa lista de proveedores sancionados, que también son listas negras, pueden encontrarse en la página web de estos organismos multilaterales, las del Banco Mundial, del BID, etc., ¿no? Y es importante recurrir a estas fuentes para identificar de repente si hay algún proveedor que ya tuvo ese comportamiento no deseado anteriormente y que por lo tanto se encuentra impedido para contratar con el Estado, ¿no? Mariela, de repente tú quieres absolver alguna otra pregunta del auditorio. Gracias, Elisa, por el pase. Sí, efectivamente, mientras estaban realizando las explicaciones pertinentes, estaba leyendo algunas de las preguntas. Hay una pregunta que me parece interesante absolverla, que es la pregunta de Luis Vázquez, y voy a ir leyéndola y respondiendo porque tiene varios temas que van a motivar las respuestas que voy a dar, ¿no? Luis nos comenta y nos pregunta, dice: ¿existe algún filtro normativo para que los OEC puedan detectar si una persona natural o jurídica está impedida para contratar respecto al parentesco? Bien, a ver. A nivel de la norma de contrataciones no existe una obligación de tener algún listado de los parentescos que existen respecto de funcionarios o de los diversos servidores públicos que puedan estar actualmente en el Estado. Sin embargo, sí tenemos la obligación como funcionarios, todos los funcionarios tenemos la obligación de realizar nuestra declaración jurada ante la Contraloría General de la República, la declaración jurada de intereses, por ejemplo, una de ellas donde declaramos a nuestros parientes, a las personas que están vinculadas con nosotros tanto por consanguinidad como por afinidad. Allí tenemos una base de datos, de información, donde podemos evidenciar información respecto de quiénes son los parientes de los funcionarios que trabajan actualmente en el Estado. Y es más, cuando el OCE, a nivel de las direcciones o de las áreas que están a cargo de realizar esta labor de la supervisión de las contrataciones, y una de las labores que realizan es justamente verificar el tema de los impedimentos, por eso es que al tribunal llega información que nos proporciona, por ejemplo, la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE, que es la que también ve estos temas. Ellos hacen la búsqueda de ese tipo de informaciones, por ejemplo, ¿no? Que en muchos casos es pública. Entonces hay una información que el OCE toma como en consideración para poder desarrollar su labor. Pero en el caso de un caso en concreto, ya en la práctica o en la vida real, cuando una entidad está llevando a cabo un procedimiento de selección, se torna bastante complicado determinar si las personas que están participando, el accionariado de la empresa que participa, por ejemplo, tiene alguna vinculación con algún funcionario público, sobre todo cuando el cambio de los funcionarios públicos a nivel del Estado peruano ha sido bastante recurrente en los últimos años, ¿no? Entonces, donde hoy hay una persona que ocupa un determinado cargo y de acá a un par de semanas de repente ya no lo había, sobre todo hasta el año pasado teníamos un constante movimiento, ¿no? De designación de funcionarios públicos. Ahí se torna mucho más complicado, ¿no? Poder determinar o poder saber efectivamente quiénes tienen esa vinculación, sobre todo porque, repito, no hay una base de datos donde la entidad que va a convocar un procedimiento de selección pueda ir y decir: ah, acá está, como por ejemplo en el caso de los inhabilitados cuando acceden a la base del RNP para poder identificar esa información. Entonces se torna mucho más complicado poder determinar esa información, ¿no? Luego pregunta: ¿existiría responsabilidad del OEC por haber contratado si no tiene los mecanismos necesarios para advertir con tiempo antes de contratar? En principio, a mi modo de ver, no existe una responsabilidad cuando no hay forma que
miembro del órgano encargado de la contratación puede identificar si había o no un impedimento, porque ya, como ya lo he explicado, se torna muchas veces bastante complicado determinar si hay un parentesco con algún funcionario por el solo hecho de que presente información en el momento de la oferta. Más aún cuando incluso, por ejemplo, en el caso de los jueces de la Corte Suprema, ¿acaso todos sabemos quiénes son los que ocupan, quiénes son los jueces de la Corte Suprema? Creo que no es una información que nosotros la podamos tener a la mano de manera constante. De repente, en el tema de los organismos constitucionalmente autónomos, sí, ¿no? Porque así es más conocido quién ocupa pues, la Defensoría y la jefatura de la OMP, de la ONP. Ahí es de repente más identificable, pero hay otros casos en los cuales no. Entonces, por lo tanto, se torna bastante complicado poder identificar en cada caso en concreto que efectivamente hay un tema de impedimento con lo cual se impida, para la redundancia, que participe un proveedor respecto de un procedimiento de selección, ¿no? Porque además eso pasa por un tema de verificar, analizar que efectivamente el impedimento persista y exista, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo yo que cuando se identifican este tipo de situaciones, sería bastante complicado identificar una responsabilidad por parte de los miembros de del órgano encargado de la contratación en torno a este impedimento que se está determinando en torno a esta situación. Incluso cuando el tribunal emite sus resoluciones, en ningún caso pide que exista algún tema de responsabilidad en torno a los funcionarios que han podido estar involucrados en una contratación donde se identifica un impedimento. Entonces, por ahí ya tenemos una línea única al momento de resolver los expedientes que no se pone ese tipo de pedidos de responsabilidad, que sí se pone, por ejemplo, en algún otro tipo de situaciones donde podemos advertir otro tipo de eventos que pueden ser contrarios a un marco normativo determinado, por ejemplo, ¿no? Bien, Cecilia, ¿quieres responder alguna de las otras preguntas, por favor? Gracias. Sí, Verónica nos está planteando una situación bastante interesante. Nos dice, una persona natural que fue contratado por una entidad por un monto menor a 8 UIT para que realice el servicio de elaboración de una ficha de mantenimiento de una maquinaria. O sea, esta persona lo contrataron por debajo del umbral de la norma para hacer un tema concreto, una ficha de mantenimiento de una maquinaria, que entendería yo es casi como un término de referencia. Luego la entidad realiza una convocatoria para la contratación de repuestos para esa maquinaria. Entendería yo que de esa ficha sale la información de la identificación de los repuestos. Sin embargo, en el procedimiento para la adquisición de repuestos se presenta quien elaboró la ficha y gana la buena broma. Y me consulta ese impedimento. Aclarándome que la persona que se presenta al procedimiento ya no tenía vínculo laboral con la entidad. Más que vínculo laboral, como fue contratado por menos de 8 UITs, habría que decir que ya no tenía vínculo, ya no estaba contratado, probablemente ya se había acabado su orden, se había agotado, ejecutado, pagado seguramente. Ya no había relación contractual, más bien. Al respecto, nosotros tenemos en el artículo 11 el impedimento para las personas naturales o jurídicas que hayan tenido intervención directa en varias etapas del proceso. Dice en la determinación, y creo que es la que aplica, en la determinación de las características técnicas. Entonces, si a mí me contratan en una entidad para hacer alguna asesoría, complemento, formulación de especificaciones técnicas o términos de referencia, y evidentemente me pagan, se acaba, todo eso está bien, pero luego yo no podría presentarme al proceso de selección que tenga por objeto ese requerimiento, porque evidentemente he tenido acceso a información privilegiada, porque evidentemente he participado de la gestación de esa necesidad y luego no podría yo aparecer diciendo hello, soy la más idónea para poder ver para satisfacer esa necesidad. Entonces, a tu consulta yo creo que ese escenario que planteas, Verónica, es el impedimento que está regulado en el literal G del artículo 11 de la ley. Me dicen que corresponde que le dé paso a Mariela Casas, agradeciéndole siempre por habernos invitado. Profesoras, ¿qué tal? Buenas noches y bueno, agradecerles por su interesante exposición. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado por interno, pero ya el tiempo también nos gana un poquito, así que ya yo para ir cerrando esta parte con ustedes, era un poco de ver todo este análisis que han desarrollado, cómo lo alineamos, cómo se van a dar. Ustedes son docentes también del programa de especialización en contrataciones, que como lo mencioné al inicio,
Vamos a tener un espacio para brindar más detalle a los interesados que se encuentren en llevarlo, pero que ustedes ya nos puedan dar un poco de cómo vamos a analizar ese tipo de casos, de situaciones, ¿no? Dentro del programa. No sé si de repente empezamos con la profesora Elisa, luego con la profesora Mariela y así, ¿les parece? Acerca de cada módulo que ustedes van a tocar. Claro, perfecto, sí. En realidad, dentro de todos los módulos de la diplomatura, tanto actuaciones preparatorias, selección, ejecución contractual, siempre van a encontrar casos, además de la teoría, casos muy simples, como también muy complejos. La idea es que ustedes puedan aprender, ¿no?, de forma teórica y práctica todos estos temas, ¿no? Y finalmente que ustedes puedan hacer todas las interrogantes que tengan, enriquecer también las sesiones con sus preguntas, con la casuística, ¿sí? Es muy importante, creo yo, construir, ¿no es cierto?, nuestras habilidades, nuestras capacidades, haciendo, discutiendo finalmente lo que sucede también en la práctica, ¿no? Eso básicamente. Sí, y tomando, y siguiendo la línea de lo que acabas de señalar, Elisa, el curso que ofrece la universidad, en este caso la diplomatura que se está ofreciendo, con el programa de especialización, es una actividad eminentemente práctica. En el desarrollo de todos los módulos ustedes van a encontrar siempre un taller que permita amarrar los conocimientos prácticos de todo lo teórico que pueden haber identificado. Y es más, en las propias clases, que algunas de las clases teóricas que pueden existir, la casuística es bastante importante, se menciona bastante casuística de lo que sucede el día a día, de diferentes situaciones que puedan tener los maestros, los profesores que están dictando las clases, pero también la casuística que presentan los propios alumnos, y eso es lo interesante, ¿no? Escuchar la casuística que plantean de casos reales que están viviendo en ese momento y que se pueden resolver en la clase respecto de lo que están planteando, e incluso con ayuda de los propios alumnos que también aportan con sus conocimientos o con sus experiencias que puedan haber surgido, y eso es lo interesante y lo rico que se puede encontrar en este tipo de cursos que ofrece la universidad. Gracias, Mariela. De mi parte, bueno, yo no puedo negar que el programa tiene una estructura que a mí me gusta mucho porque en mi caso, que comparto el módulo con Elisa, el módulo 2, yo tengo el espacio para hacer 3 sesiones de taller. Tengo 3 sesiones para plantear temas de herramientas normativas, pero tengo 3 sesiones para plantear casos prácticos. Ese espacio, que a veces incluso queda corto, a mí me parece lo más rico de la diplomatura porque es foguear un poco lo que se da en una primera parte, ya amarrarlo, les decía nuevamente, a situaciones concretas, porque si uno no hace eso, es mucha información. Entonces tiene que haber el hito al que lo amarras. Ah, es que se habló de este tema en ese caso, y una cosa que también me parece importante es que buscamos no difundir la norma artículo por artículo, sino tratar de explicar el criterio que está detrás, ¿no? Porque creo que la lógica que está detrás de la norma es la que tratamos de compartir y a veces de construir soluciones en conjunto. Es muy importante la participación de los alumnos porque evidentemente con ellos construimos situaciones hipotéticas respondiendo precisamente a los casos que plantean. Y el último detalle que yo quisiera resaltar es que si ustedes pueden ver el currículo vitae de mis colegas, son personas que han estado viendo este tema de contrataciones años de años. Entonces, las experiencias que podemos compartirles creo que junto con sus propias inquietudes hacen que el ejercicio académico de este programa sea sumamente valioso. De mi parte, eso sería todo. Perfecto, profesoras. Muchísimas gracias nuevamente por la excelente exposición. Como les comentaba, sé que hay muchas consultas todavía del público, de los asistentes interesados en estos temas tan importantes. El tiempo nos ha ganado, pero justamente el motivo, la razón también de este espacio era que puedan ir conociendo a nuestras docentes, muchas de docentes destacadas, muchas de ellas, por no decir todas, tienen experiencia en el sector público, son las docentes del programa de especialización en gestión de las contrataciones, así que nada, ya todas las consultas que quedaron pendientes las van a poder resolver en
en este programa, ¿no? Así que nuevamente las gracias, profesoras, y a continuación vamos a darle pase a Wendy Quiñones, quien podrá explicar más a detalle ya sobre los inicios, beneficios y contenido académico del programa. Adelante, Wendy. Muchas gracias, Mariela, y buenas noches a nuestros especialistas presentes. Y buenas noches a todos ustedes, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su asistencia en este conversatorio que se brinda en el marco de nuestra convocatoria del Programa de Especialización en Gestión de las Contrataciones del Estado. Nos gustaría comentarles que este programa de especialización forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua. Se dicta en una modalidad a distancia y cuenta con 50 horas académicas. Nuestro coordinador académico es el profesor Mijail Vizcarra, quien fue miembro del Consejo Directivo del OCE y responsable de formular la política de contratación pública en el MEF. Asimismo, nuestra plana docente está conformada por profesores que se encuentran laborando en instituciones como el MEF, Perú Compras, Contraloría General, entre otros sectores. La propuesta académica del programa de especialización cuenta con un total de 150 horas académicas que se desarrolla en 5 módulos y un taller integrador, los cuales van a ser dictados por reconocidos docentes que están actualmente laborando en las principales entidades públicas. En el slider presentado podrán observar la malla curricular del programa. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure. ¿Por qué estudiar el programa de especialización en la UC? Entre sus principales diferenciadores, creemos importante resaltar que somos la universidad número 1 del Perú, según el QS World University Ranking 2022. Además, contamos con una plana docente de alto nivel académico, con puestos de alta dirección en las principales entidades públicas. Y respecto a la modalidad a distancia, brindamos sesiones que son sincrónicas y actividades asincrónicas complementarias, como también van a poder contar con un amplio networking con alumnos de diferentes lugares a nivel nacional y o internacional. Nuestra propuesta, o el programa de especialización, mejor dicho, inicia el 20 de mayo, fecha que está condicionada al número mínimo de matriculados. Los horarios para las sesiones en vivo con los docentes va a ser en una frecuencia horaria de 3 veces por semana, los martes y jueves de 7 a 10 de la noche, y también los días sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Como pueden observar, contamos con una tarifa por pronto pago hasta el 13 de mayo, el cual es un pago único en su totalidad, y también contamos con una tarifa general que les brinda la opción de poder acceder a un financiamiento. Las inscripciones se encuentran todavía disponibles en nuestra plataforma virtual. Y antes de finalizar, comentarles de que para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial. El descuento corporativo aplica a partir de 2 participantes y contarían, o tendrían, mejor dicho, una inversión cada uno de 4.200 soles. Para poder acceder a esa tarifa corporativa, estamos dejando también en el chat el enlace del formulario para que ustedes se puedan registrar y nos estaríamos contactando a la brevedad para poder hacer las coordinaciones correspondientes. Cabe mencionar de que esa tarifa exclusiva se encontrará vigente solo hasta este viernes 12 de mayo hasta las 5 de la tarde. Estaremos en contacto para poder brindarle mayor información, así que por favor dejen sus datos. En caso de dudas o consultas, pueden también comunicarse a nuestro teléfono 992-966-374 o al correo wquinones@puc.edu.pe. Muchas gracias nuevamente por su gentil atención y los esperamos en nuestro programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Que tengan muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Así es, ¿cómo están? Bueno, antes de cortar la tarifa que mencionaba Wendy, sí es una tarifa exclusiva, especial para todos los asistentes, que bueno, aplica para el programa de especialización y para estos cursos que como podrán ver en la pantalla, son cursos también relacionados a todo el tema de contrataciones. Están en convocatoria ya y como les digo, todos los que estén interesados en acceder en este descuento grupal que va a partir de más de 2 personas, es un descuento económico atractivo, estamos dejando aquí el enlace de inscripción
Aquí lo pueden ver en el chat grupal, se registran, indican si es el programa es de su interés, el programa ya está por iniciar, o cualquiera de estos cursos que puedan complementar su especialización en todo lo que son temas de gestión por obras públicas, abastecimiento y contrataciones, ¿no? Así que esto, como les digo, es un descuento exclusivo solamente por el día de hoy para los que están presentes, y nos puedan compartir sus datos para brindarle todo el detalle y el proceso para que puedan acceder a este gran beneficio económico. Muchas gracias nuevamente a todos y que tengan muy buenas noches.